Hola, 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 ¿cómo va? Bienvenidos todos. Hoy estoy con un caballero con el que tengo muchas ganas de charlar hace ya largo tiempo. Es ministro de Ciencia y Técnica, pero además de todo eso es un tipo que entiende la vida de una forma que a mí me parece muy digna y me parece muy honesta. Muchos dicen, Barañao es el tipo menos cuestionado del gobierno. Yo digo, Barañao es el tipo que más transparencia le pone a su vida en sí, por ende le pone mucha transparencia a sus actos de gobierno. Bienvenido, Lino, ¿cómo le va? Gracias por invitarme. Un placer tenerlo. La primera pregunta es, ¿la tecnología era un tabú en países como Argentina? En gran medida, no sé si un tabú, era algo que a lo que no se le daba el rol que tenían los países desarrollados. En primer lugar, se pensaba la tecnología como algo que se importaba, que las empresas multinacionales traían, que no era necesario desarrollar en el país, o se pensaba que el país no estaba en condiciones de hacerlo, a pesar de que había numerosos ejemplos en la historia argentina que mostraban el potencial de desarrollo de una tecnología nacional. El tema de los aviones, como el Pulqui, toda la historia de la Comisión Nacional de Energía Atómica había mostrado que era posible desarrollar tecnología en el país y de una forma altamente competitiva. Pero en el ideal del país fue excluida en distintos periodos, en los periodos de dictadura militar, porque la tecnología y los científicos en particular eran considerados gente peligrosa. Gente peligrosa. Y sí, porque un ser pensante, un ser que no acata la autoridad, o sea, en ciencia no se obedece la autoridad, sino que se respeta la autoría, que es algo muy distinto. Entonces los científicos, en todos los países en que ha habido regímenes totalitarios, han sido de las primeras víctimas. Y por eso, ¿Incluso en Argentina? Incluso en Argentina tenemos, tenemos el caso del golpe del 66, en que muchos científicos abandonaron el país luego de la noche de los bastones largos. Y después, en un periodo todavía más sangriento, a partir del 76, hubo científicos desaparecidos y muchos otros que también pudieron escapar y tuvieron que realizar su vida científica en el exterior. Relación entre la química y la política. Y Me encantaron algunas cosas que leí, la verdad que me parecen muy acertadas. Yo he dicho que la química es una buena escuela para la política porque le enseña a uno a manipular sustancias potencialmente nocivas con fines útiles. Digo, uno no tiene esa visión maniqueísta del malo y el bueno en la química, el ácido nítrico. Pero la política por ahí sí. La política sí, porque las reglas son distintas, pero a ver, un químico sabe que el ácido nítrico es peligroso y que si no se lo vuelca en la mano se quema, pero sirve para sintetizar medicamentos, por ejemplo. Entonces, uno tiene que entender cómo funcionan los fenómenos naturales para poder controlarlos, en definitiva, y orientarlos hacia fines útiles. Pero la política... ¿Con la política es lo mismo? La política es... Hay que saber orientarlo por lo menos. Yo también he dicho que en particular la política científica es un arte complejo, ¿no? La política es el arte de lo posible, de aquello que se puede hacer. Y la ciencia es el arte de lo soluble, de lo que se puede solucionar a través de la tecnología. Entonces uno tiene que aprender a encontrar soluciones posibles a los problemas. Y eso se ha tratado un poco en la gestión de nuestro ministerio. Y el tema político pasa por entender a eso que decía Borges, no pretender tener razón, sino entender las razones del otro. Saber por qué la gente piensa como piensa y poder llegar a un punto de entendimiento. Porque la ciencia siempre se ha manejado así, no hay conflictos entre personas. Hay conflictos entre explicaciones de realidad que finalmente se resuelven haciendo un experimento. ¿Se puede entender la política a través de la ciencia? Bueno, hay una ciencia política y No, pero usted que está en otra rama de la ciencia, ¿usted puede entender la política? Yo la entiendo, a ver, hay muchas cosas que aporta la ciencia que permiten entender la política. Por ejemplo, si entendemos que nuestro cerebro no cambió en 150.000 años y los impulsos fundamentales no cambiaron en 2 millones de años, podemos entender por qué nos cuesta tanto vivir en esta sociedad tan poblada, con tantos estímulos novedosos, manteniendo una visión del mundo que es muy antigua. Si los humanos tendemos a organizarnos en grupos muy pequeños, de 150 personas, que eran el tamaño de las tribus originales. E imperceptiblemente todo nos lleva a identificarnos con grupos pequeños. Los grupos de Facebook en promedio tienen 150 personas porque es la cantidad de gente que uno puede recordar.
Y esto nos lleva a tener un comportamiento de división en tribus. El caso más evidente son los clubes de fútbol, digamos. La gente no tiende espontáneamente a asociarse a un solo equipo de fútbol, sino que tiende a tener incluso su club de barrio o su facción dentro de un club. ¿Usted es parte de alguna tribu de ese tipo? Bueno, los científicos también tenemos tribus, están los químicos, los físicos, los biólogos, que nos definimos, esto en forma así jocosa, ¿no? Con atributos diferentes, ¿no? Están incluso dentro de la disciplina, los físicos que trabajan en partículas o los físicos que hacen mecánica cuántica ven como diferentes a aquellos que son físicos experimentales y que trabajan con cosas más concretas. Pero es natural, digamos, tendemos a asociarnos con gente con la que creemos compartir valores. Lo sufro por experiencia, mi hermana es física, así que aprovecho para mandarle un abrazo y agradecerle todo lo que me ha no enseñado sobre la ciencia a lo largo de los años. Y la verdad que creo que Argentina ha dado un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a ciencia y tecnología también, ¿no? Me parece que la tecnología hoy aplicada a nuestro país es distinta. Usted decía, todo lo tecnológico tenía que venir de afuera. Yo me voy a permitir dar una vuelta de tuerca a eso y dar una opinión que me ha tocado muy de cerca. Hay cosas que afuera ni las hacen. Sí. Hay adaptaciones que necesitan personas con discapacidad, por ejemplo, que afuera, por no ser rentables, no se hacen. Te hacen una silla de ruedas, te hacen un resonador para hacerte una tomografía, pero cuestiones más simples de ocio, como charlábamos hoy fuera del aire con usted, afuera no se hacen. Y tampoco, no hay en ningún lugar del mundo, salvo que vos mandes a hacer cuestiones muy específicas que valen además una fortuna. Porque se facturan en dólares, porque tienen que ver con pagarlas por adelantado, porque incluso no es que no entran, no hay. Yo hoy le mostraba al ministro un joystick de PlayStation 4 que logramos hacer con mi amigo Fabián en el Chaco, en Resistencia, en mi época en Chaco. Logramos adaptar un joystick en aquel momento de PlayStation 3 para que yo pudiera probar esa videoconsola. Tengo la debilidad de ser gamer desde muy chico y me había quedado fuera del sistema. Desde la Play 2 a de la Play 1 en realidad. Me había quedado fuera porque no había un mando, para usted señora que está en su casa, la palanquita con la que los chicos juegan, yo no la podía agarrar con las dos manos. Y me había quedado fuera y un buen amigo llamado Fabián, un poco mi cuñado Darío Oliva, que también me está dando una mano, hemos logrado hacer un diseño que es absolutamente accesible. Y usted me dice, ¿eso afuera se consigue? No, no hay, no existe. En ningún lugar del mundo. Y en Argentina, a través de la voluntad, porque lo hemos hecho con aporte privado, a través de la voluntad de un grupo de pibes, hemos logrado construir inclusión. Y yo creo que eso tiene que ver con usted. Yo si no hubiera sabido del ministerio que ustedes estaban fundando a través de mi familia, como yo lo conté, no me hubiera animado a arriesgarme a hacer un diseño como el que hicimos. Y usted, creo que además de lo mucho que han invertido en repatriación y en un montón de cuestiones científicas concretas, ha sido una inspiración para todo aquel emprendedor que siente que en Argentina tiene un lugar. ¿Usted se da cuenta de lo que ha logrado? Bueno, expuesto así me inhibe un poco, pero no, yo quiero destacar esto que usted mencionaba de que esta adaptación la hizo en Resistencia, en el Chaco. Lo que tal vez me reconforta más de estos años de gestión es ver cómo ha avanzado la ciencia en regiones del país que antes no tenían nada, digamos. Vemos que en el Chaco, en Santiago del Estero, distintas provincias, Jujuy, tenemos desarrolladores de software, tenemos ingenieros trabajando en soluciones innovadoras, tenemos empresas de tecnología que se están instalando. Eso era impensable hace 10 años y creo que este proceso de federalización de la ciencia que hemos encarado con convicción y con tanto esfuerzo finalmente está dando resultados. Pero eso no es mérito del Ministerio exclusivamente, digamos, nosotros hemos llevado adelante la iniciativa, pero creo que lo que hubo es una sincronización en cuanto a comprender la importancia que la ciencia y tecnología tienen y todas las provincias en mayor o menor medida están apostando hoy a un mayor desarrollo científico-tecnológico. Esto es importante porque lo que va a implicar es que hay chicos en el Chaco que van a poder
tener una vida mejor porque van a conseguir un buen trabajo, porque se van a dedicar o a la ingeniería electrónica, o al software, o a la química, o a la biología. Digamos, todas estas carreras son las que permiten la movilidad social ascendente que en otra época estaban asociadas exclusivamente a las carreras profesionales. ¿Usted se da cuenta que mucho de eso que está pasando tiene que ver con tener ejemplos, con tener impulsos, y que esos impulsos no son siempre económicos? En el caso de lo que le acabo de decir, no hizo falta plata, hizo falta que viéramos a dónde ir, que viéramos que había gente que estaba animando, como fue el ministerio que usted dirige, y decir, bueno, vamos hasta donde vamos, y los objetivos se están logrando. O sea, me parece que más allá de todo lo que se muestra a nivel de gestión, hay cuestiones que son mucho más humanas y mucho más que tienen que ver con el alma de cada persona y con el hecho de decir, si aquel loco pudo, perdón por lo de loco, nosotros que somos jóvenes, que tenemos el impulso, también vamos a poder. Y eso tiene que ver con una matriz de gestión que usted le ha impuesto al ministerio. Anímense, juéguensela. Yo me acuerdo de haberlo visto a usted por videos impulsando emprendedores a que se acerquen a la ciencia. Cuando usted inauguró el ministerio, hizo una fuerte campaña para, no solo para traer científicos muy importantes de todo el mundo, que son cantidad. No tengo la cifra, pero son cantidad los científicos repatriados en todas las áreas. Pero además le decía a los pibes, yo lo vi, para allá le decía a los pibes, anímense, la ciencia no muerde, acérquense. Bueno, eso hoy tiene un sentido. Y no es solo un ministerio. Hay pibes en el país que no laburan para el ministerio y que sin embargo están haciendo ciencia y que en otro momento no se hubieran animado. Yo creo que esa simbología que tiene su ministerio es, creo, el aporte más grande que ha dejado. Mire, con todo lo que han hecho con Atucha, con las matrices energéticas, con todas cosas geniales, yo creo que usted creó la continuidad de la ciencia en este país. Yo creo que no se da cuenta, me parece, pero ha hecho cosas muy grandes por la ciencia. Sí, no, yo creo que es cierto que los arquetipos tienen un valor fundamental, digamos. Yo de alguna forma también soy producto de una serie de arquetipos que me precedieron, tal vez desde Pasteur en adelante, y localmente yo desarrollé mi tarea de investigación en el instituto que creó Bernard Dusay, juntamente con el doctor Braun Menéndez, y hubo todo un idealismo en ese momento que de alguna forma se está plasmando hoy. Estoy leyendo justamente un libro sobre la vida de Braun Menéndez que vamos a editar, una figura poco conocida de la ciencia argentina, y él planteaba una serie de objetivos de largo plazo, allá por los años 50, que finalmente hemos logrado concretar ahora, ¿no? Él hablaba de, como utópico, tener 5.000 investigadores en el país. En ese momento se calculaba que había 20 físicos relevantes. Ahora tenemos cerca de 10.000, o sea que hemos logrado superar esa cifra. La importancia de la divulgación de la ciencia también estaba planteada en esa época. Hay una cantidad de ideas que lograron preservarse a pesar de todos estos periodos adversos que le mencionaba antes y que finalmente podemos lograr, pero porque hemos conservado esa visión, digamos. Tal vez si no hubiéramos tenido esos antecedentes, esa inspiración de gente que tuvo estas definiciones tan concretas, tan arraigadas, no hubiéramos podido hacer lo que hicimos. ¿Qué falta para tener una matriz energética autosustentable en Argentina? Bueno, creo que tenemos oportunidades de ser autosustentables en materia de combustibles fósiles. Bueno, Vaca Muerta es claramente una posibilidad, pero lo que está claro es que no hay ninguna fuente de energía que de por sí solucione el problema energético de la humanidad en su conjunto. Estamos consumiendo como humanidad 14 terawatts y tenemos que pasar acá cerca de 28, esto es duplicar nuestra capacidad. Y eso no se va a lograr con ninguna fuente individual, vamos a tener que apelar a todo, y en particular a las energías renovables, aquellas que tienen menor impacto en el calentamiento global, que también es una realidad que tenemos que tener en cuenta, y es un riesgo... ¿Es un riesgo real el calentamiento global? Es un riesgo real, digamos. Yo he estado, este año tuve la suerte de ir a la Antártida, y uno ve porciones muy grandes de hielo que ya no existen, que se están derivando hacia el mar. En el Mar del Norte el hielo del Ártico es prácticamente inexistente en la temporada de verano. Y esto es una realidad muy contundente, digamos, incremento de la temperatura por un lado y las variaciones climáticas, que es tal vez lo que más percibimos. Digo, y estamos viendo en el curso de nuestra generación, digamos, las temperaturas que uno percibe ahora en el invierno no son las que uno percibía
en mi infancia por lo menos, y se ve en el campo también, y eso va a afectar los rendimientos de las cosechas, va a tener problemas en cuanto a tormentas y huracanes que también se están viendo. ¿Cómo se mejora o se previene eso para que el productor, hay alguna forma de trabajarlo con anterioridad? No. Hay dos niveles. Uno es una respuesta global que tiene que ver con empezar a controlar las emisiones y empezar a buscar alternativas sustentables. Fue muy indicativo que el Papa emitiera una encíclica hablando al respecto al ambiente, cosa que no registra antecedentes, pero muestra que la preocupación sobre el cambio climático está a todo nivel. Y en el caso del productor, lo que estamos tratando de proveerle son alternativas. Estamos desarrollando variedades vegetales resistentes a la sequía, por ejemplo, que van a permitir adaptarse mejor a estos cambios que se esperan. Pero hay que tener una batería de vegetales adaptados a distintas condiciones, porque no se sabe en qué sentido se va a producir el cambio. Hace mucho tiempo Costa Rica, creo, un país de Centroamérica, compró variedades resistentes a la sequía porque pensaban que el futuro iba a tener periodos de menores precipitaciones, y tuvieron las peores lluvias de toda su historia. O sea que lo grave es eso, que no sabemos exactamente hacia dónde evoluciona el sistema, y por lo tanto hay que tener un abanico de oportunidades para que el productor pueda adaptarse mejor y poder al mismo tiempo satisfacer esta demanda creciente de alimentos que va a tener la humanidad. O sea, se nos da una situación muy compleja. Tenemos que producir un 70% más de alimento y probablemente podamos producir un 30% menos debido al cambio climático. ¿En cuántos años vamos a estar complicados de verdad con todo esto que me estás contando? Todo depende del apoyo que se dé a la ciencia y la tecnología, digamos, porque la única que puede dar respuesta es justamente la ciencia, proveyendo nuevas fuentes de energía, mejorando la eficiencia de los cultivos y compensando todos estos efectos colaterales que van a surgir tanto de la mayor población como del cambio climático. Pero hay también desafíos que son importantes y que es importante que los jóvenes lo vean. En 2 o 3 décadas la mayor parte de las actividades que conocemos hoy van a estar automatizadas. O sea que el único empleo seguro del futuro es aquel que requiera innovación, creatividad, es la industria del videojuego, todo lo que tiene que ver con las artes visuales, lo que son las nuevas tecnologías. No va a ser las tareas rutinarias, el ensamblado masivo, lo que nos permita tener una posibilidad de generar trabajo en el país. Por eso es importante incentivar las carreras científico-tecnológicas, por eso es importante enseñar a programar a los chicos en la escuela primaria, para que estén preparados para ese futuro laboral que va a ser tan distinto. Ministro, la última pregunta, me quedan 2 minutos. ¿Cuál es la base de gestión que usted no quiere que se pierda? Usted mañana le toca dejar el ministerio. ¿Qué es lo que más hincapié le haría a quien quiera que venga en su lugar para que eso no se abandone en Argentina? Bueno, yo diría que hay 2 componentes fundamentales. Uno, ha habido un ejercicio de planificación, que es el Plan Argentina Innovadora 2020, que ha planteado las metas en términos de núcleos socioproductivos en todo el país, cómo acoplar efectivamente el conocimiento a la producción. Y la otra es un equipo de gestión que administra los recursos de forma idónea, efectiva, que es la clave para que justamente esa inversión que hace la sociedad se convierta efectivamente en generación de conocimiento útil. Creo que el recurso humano que se ha considerado el Ministerio y las líneas centrales de planificación que hemos formulado son las que deben ser mantenidas. Le agradezco infinitamente que haya venido. Es un honor para mí tenerlo a Baranao, uno de los tipos que realmente más admiro, no solo de este gobierno, sino de este país. Y ojalá podamos tener muchos baraneados más en los años sucesivos. Yo lo dudo, pero ojalá tengamos mucho más, porque lo que Baranao ha hecho desde el CONICET y desde antes de ser ministro, creo que muy pocos políticos lo pueden decir. Así que para mí es un honor haberlo tenido y le agradezco muchísimo. Bueno, gracias a usted, ha sido un placer estar acá. Nos encontramos a la vuelta con la mujer que estuvo con el hombre del momento muy, pero muy cerquita. Vine a ver un recital.